queridos hermanos. Para mí es un placer estar esta mañana delante de tantas personas como hacía mucho tiempo no veía esta iglesia. En la mezanina hay más de 12 personas y abajo la iglesia se ve llena, hay poco asiento vacío. Y para mí es un gozo ver la iglesia en esta condición. Felicitaciones para Ovari, cumpleaños, y para mi querido George. Bueno, esta semana, en este periodo están celebrando la Semana Santa y nosotros hemos sido invitados a tomar este turno para tratar de las últimas 3 palabras, pero ya han pasado 2 de nuestros hermanos que han tratado la primera y ya hoy es Domingo de Ramos según la liturgia católica. Y primero se habló del perdón a todo aquel que adversaba al Señor en la cruz. Perdona a los que no saben lo que hacen. Perdonó a un pecador que se dio cuenta que Cristo era el Señor, el Mesías que se esperaba. También vio a su madre que lloraba por él y le dijo, y tiene aquí un hijo. Y le dijo a Juan, tiene ahí una madre. Y también hizo un clamor al Padre, porque en el momento en que cargaba por mi pecado y por tu pecado, se sintió abandonado del Padre. Y ahí él clamó, ¿por qué me has abandonado? Lo dijo en hebreo. Hoy estaremos tratando sobre, me voy a deber la pantalla, vamos a estar tratando sobre las últimas 3 exclamaciones que el Señor hizo desde la cruz. Pero primero quisiera empezar contándole de algunos sacrificios que la gente hace en la tierra. A veces vemos que hay un individuo que decide salir desde Puerto Plata con una cruz al hombro en sacrificio para tener un pedido X y viene hacia la ciudad y se pasa una semana caminando por la carretera. Así vemos otros que hacen sacrificios que llegan al asunto de allá de Higüey y van desde la entrada, que estamos hablando como de casi 70 metros, de rodillas, creo que más, hasta llegar frente como sacrificio. A veces uno hace cosas que uno cree que es un sacrificio, porque a mí me tocó ir con mis hermanos, 2 de mis hermanos varones y mis 2 hijos, un intento al Pico Duarte. Salimos a las 6 de la mañana y llegamos. Yo no llegué al pico porque no pude decir que llegué a esa meta porque no estaba preparado físicamente, pero llegué al tetero. Pero bajando de allí hubieron personas que dijeron, esto no se lo, ni a un enemigo se lo pongo, porque fue un sacrificio. Porque en esos días había llovido mucho en ese año, porque fue en el 2005. Y decían esto. Ahí me encontré con Cristian Adón, hermano de una hija de Zoraida, en ese evento. Y hubieron personas que lamentaron no haber ido porque lo consideraron un gran sacrificio. Los versículos que vamos a leer hoy están contenidos en el libro de Juan. Y Juan escribió ese libro con una idea, porque Juan fue el discípulo que conoció al Señor como más íntimamente, porque
era el discípulo amado, aquel que recortó sobre su pecho su rostro. Y él fue también el discípulo que estuvo cerca de la cruz y pudo escuchar, porque fue presencial, fue testigo de la crucifixión, todo ese evento. Y él escribió todo esto, que nosotros vamos a leer muchas otras cosas que ya en esta semana que pasó, porque él es el que escribe en las escrituras de los discípulos y de los que escribieron sobre esa época de Cristo en la tierra, que no tuvieron el mismo sentir como Mateo, como Marco y como Lucas. Él vio al Señor con toda su deidad, con el verbo que vino a la tierra. Él lo vio diferente. Él no solamente escribió, narró la historia inspirada por el Señor, sino que imprimió algo de sentimiento y del alma de Jesús, porque estuvo cerca de él. Y él escribió esto, y lo podemos ver que está en los versículos 30 y 31 del capítulo 20, que dicen así. Después de haber dicho muchas cosas, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, está diciendo que él no escribió todo. El Señor hizo muchas cosas que él no escribió. Y sigue diciendo: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribió esto para que nosotros entendamos que en Cristo tenemos toda suficiencia para nuestra salvación, para nuestra reconciliación. En Cristo la obra está completa. Vamos ahora a leer los versículos que nosotros tenemos para hoy. Me acompañen al capítulo 19, los versículos 28, 29 y 30. Haré una referencia a Lucas 23, 46. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, estamos delante de tu presencia, Señor, en este hermoso día, honrándote y bendiciéndote, dándote toda la gloria y todo el honor, porque solamente tú lo mereces. Te pedimos en esta hermosa mañana, Señor, que podamos entender tu palabra, que podamos sentir a tu Hijo, poder sentir todo lo que sufrió y poder creer, porque en Él tenemos vida completa, en Él tenemos la vida eterna, porque por amor a nosotros Él se entregó. Pon en nosotros, amado Dios, el sentir de tener una comunión contigo para poder comprender. Te pedimos esto en el nombre santo de tu amado Jesús. Amén. En estos 3 versículos que hemos leído, podemos empezar diciendo que Juan
plasma esa frase que dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. ¿Qué encierra Juan en todo esto? ¿Ustedes alguna vez han sentido sed profunda? Creo que sí. Pero muy poco han sentido sed, que sienta que la boca se les seca. Y tal vez poco han sentido una sed, que se le tranca la tráquea y la lengua se le pega. La última vez que Jesús, entiendo, probó algo fue cuando él estuvo en el aposento alto, porque ellos tomaron vino en ese lugar. De ese lugar él salió y fueron a Getsemaní, y en ese lugar él estuvo un momento de intimidad con el Padre en oración, donde invitó a 3 de sus discípulos a que le acompañaran y se dormían. Pero en esa conversación con el Señor, en el momento en que él quería y le pedía que si era posible pasara de él esa copa, él sudó profusamente, que hasta sangre salió de su piel. Cuando él ya terminaba y regresaba, encontró a los 3 que invitó dormidos. Él dijo: no, ya quédense, que mi hora ha llegado. ¿Qué hora? Era el momento en que el proceso para nuestra redención estaba iniciando. El momento en que Judas venía con los soldados y se escuchaban la voz y Jesús fue arrestado. Ahí empieza un periplo de Jesús por varias personas que estuvieron viéndolo, porque al tomarlo preso lo llevan los sumos sacerdotes y Ana lo interroga y pasan a Caifás, Pilato y luego al pretorio, después que ya deciden que será crucificado. La historia es mucho más amplia, sé que ustedes la conocen, pero me estoy concentrando en qué pasó para que el Señor diga: tengo sed, una sed física. En el patio del pretorio a Jesús fue completamente flagelado. Todos los domingos que nosotros nos reunimos aquí a celebrar la Santa Cena, casi todos los domingos, Isaías 53 es narrado. Y encontramos ahí todo lo que el Señor sufrió. 39 latigazos con piedra en la punta, le laceraron el palmo, su pecho, el brazo, por donde quiera que le daba ese látigo, sangraba, le producía hemorragia. Le clavaron una corona de espina en la cabeza. Ya en la mañanita, todo eso ocurre en poco tiempo. A veces nosotros hacemos esta historia y pensamos que es mucho tiempo. Juan escribió poco tiempo de la vida de Jesús. Y todo esto empieza en la noche del jueves, después de la cena. Estamos hablando ya del viernes temprano en la mañana. Y el Señor está siendo escupido
está haciendo todo lo que se narra en Isaías. Cuando sale cargando la cruz, él no tenía ya suficiente fuerza y sale a cargarla. Simón de Sirene, que estaba en ese grupo, la lectores también, él ayudó con la cruz. Llegan al monte del Gólgota y allí lo clavan. Eso también le produce laceraciones que le provocan sangrar. Cuando paran la cruz, le causa, cuando parado en esta forma, colgando, porque colgando, lo clavan, cuelga, y cuando lo cuelgan se traba. No sé mucho de eso, aquí los médicos sabrán más de ese tema, pero eso le hace difícil hasta la respiración. Tuvo tiempo para decir todavía la palabra que decía, porque parece que le quedaba, pero cuando llega la hora cerca, que ya es la hora del mediodía, que se nubla todo, tiembla, es que viene ese, que ha pasado todo esto que dice Juan aquí. Y para que se cumpla las escrituras, dice después, tengo sed. Pero no dice tengo sed como yo lo estoy diciendo. Fue con mucha fuerza y con... Yo me imagino en ese momento, porque en el Salmo 69 narra que tenía la lengua pegada al paladar y le ofrecieron hiel y vinagre. Cuando dice tengo sed, se cumple parte de lo que es la profecía. Pero hay un sinnúmero de profecías que se cumplieron en todo ese tiempo. Recuerdo que el director de Palabra de Vida tuvo aquí una prédica hablando de todas las profecías que se cumplieron en Cristo. Yo voy a mencionar algunas de las profecías que se cumplieron. Fue traicionado. Eso fue mucho antes, porque en el Salmo 41:9 se habla de la traición a Cristo, traición que Judas realizó por 30 monedas de plata. Fue abandonado, que dice que sus apóstoles se alejaron de él, tenían temor. Eso lo vemos en Salmo 31:11. Y ya en Isaías vemos todo lo que él fue lacerado, pero que enmudeció está en el 53:7. Y vemos que enmudecer hay animales que, yo no sé si ustedes han visto, yo no nací en un campo, no me crié en un campo, pero he visto matando cerdos. Y recuerdo que la noche que íbamos, la madrugada que íbamos subiendo al pico, estaban matando un cerdo para descuartizarlo y que tener provisión de carne para los 3 días que íbamos a pasar arriba. Pero el grito de ese cerdo se oía en toda la comarca. Yo creo que como no había muchas edificaciones ni nada, esos gritos se oyen a bastante distancia. Pero una oveja, un ciervo, una oveja, cuando la van a sacrificar, ocurre algo físico en ella. Y eso lo aprendí porque me lo contó una persona que sacrificaba animales, mataderos, cosas de así, mataba, y era
un misionero, que decía que cuando a un siervo lo van a sacrificar, en la tráquea ocurre algo que se le tranca, que no puede salir voz, no puede salir su grito, por eso enmudece y se queda tranquilo. También se burlaron en el Salmo 109 y repartieron su ropa en el Salmo 22. Y vemos también que rifaron el vestido que era de un solo hilo. Todo eso lo vemos en esto. Entonces, la sed de Cristo fue una sed física, como él pudo haber tenido cuando se acercó al pozo de Jacob con la samaritana. Puede usarse como una referencia de que él tenía sed, pero todos sabemos, un paréntesis, que esa reunión era para juntarse con la samaritana, no por la sed, porque al final todo terminó en que él era el río de agua viva y la samaritana se olvidó hasta del cántaro porque fue tocada por el Señor. Continuando con la otra palabra, que es la consumación de las Escrituras, donde fue consumado la obra. Después que Cristo tomó el vinagre que le pusieron ese hisopo en la boca, dice que él dijo un grito, y lo va a decir en la lengua que lo dijo, porque se ha usado mucho aquí en estos días. Teteletai, lo voció a gran voz. Dice Lucas que clamando en el a gran voz dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, que es la otra palabra a la que se hace siempre referencia. Pero cuando él dijo consumado es, fue para él entregar su vida. Bien, teteletai. En ese momento en que el Señor entrega su vida, no se pregunta, en ese grito, que es un grito de victoria, porque cantaban ahorita que resucitó y que la sangre lo limpió, pero esa sangre que todavía él no había inclinado, no había entregado su vida cuando dijo esta palabra, pero cuando dijo consumado, verá que ya no faltaba nada, ya todo estaba completo, ya lo que el Padre le había pedido que él hiciera, que debemos recordar que en la caída del hombre, a la serpiente que representaba a Satanás, le dijeron que le iban a pisar la cabeza, que la simiente de la mujer lo iba a matar, iba a vencer. ¿Qué se vencía ahí? Ahí ese vencimiento de Cristo es que un hombre sobre la tierra vivió una completa vida y llegó a la muerte limpio, sin un solo pecado. ¿Qué es lo que Juan quiere a lo que él escribió esa carta que fue a la iglesia? Juan no le escribió a nadie en particular, le escribió a la iglesia. Y eso llega a nosotros hoy, como si fuera el mismo día que él escribió a la iglesia primitiva de aquel tiempo. Cuando dice que creamos en Dios y en Él, en su nombre, tendemos nosotros vida.
Y ese consumado es que todo estaba completo. Ahí se acabó el sacrificar. Ahí se acabó el tener que ir al templo a orar, porque a la samaritana le dijo, llegará el tiempo en que ya podremos adorar donde nos encontremos. Ahí el velo se rompió. Fue un grito de victoria. Teteletai. Terminé. Cumplí. Muchas veces decimos nosotros, el Señor es nuestro modelo. Pero es el modelo en que nosotros en santidad. A veces queremos pensar, no, modelo en que nosotros seamos educados, que seamos, es que seamos santos para Él, que eso trae todo lo demás. A veces nuestra vida la queremos ver en detalle, humano, comparativo hacia los demás, y no comparativo hacia Cristo, que es el que hace que todo lo demás llegue a nuestra vida. La sangre fue derramada y la obra de la redención fue completada. Esa obra que el Señor le encomendó a Cristo desde la eternidad, porque dijo, tengo sed, por un proceso que todos conocemos de su encarnación espiritual, pero era Dios también, completo, pero era hombre, para poder ser ejemplo de nosotros que somos de carne y de hueso como Él era. Y no solamente para un grupo, fue para toda la humanidad, todo a Él que en Él crea, que en Él cree, será salvo. No fue simplemente para nosotros los que estamos aquí que creemos, y también para los que están aquí que todavía no han creído. Es para todos, lo hizo. Es abierto a la humanidad. Y eso trajo algo que los judíos pensaban que era exclusivo de ellos. Aunque en este pequeño pasaje no se trata, porque todavía la iglesia no estaba establecida. Eso estaba todavía velado, porque ese fue un misterio que se reveló después. Los gentiles que somos nosotros, fuimos lo que la mayoría, cuando Pablo sale a los gentiles, no a los judíos. La mayoría de los apóstoles se quedan en Jerusalén luchando con los judíos para poder dejar la palabra de Cristo, como decía Pablo aquí, y perdón, Juan, para que creáis en Cristo y creyendo en Él tengan vida. El otro punto es cuando entrega su vida. Y lo vemos cuando dice, después de haber inclinado la cabeza, entregó su vida. Pero en Lucas dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, esa fue su última palabra de obediencia al Padre. Hice tu obra, en tu mano estoy. Cumplí. Descanso en ti. A esa frase no hay que ponerle mucho, porque yo me pregunto yo mismo, como dice Juan, para que creáis y tengáis vida en Él. He cumplido. Después que creí, he descansado en Él.
cuáles son mis afanes, cuáles son mis luchas, cuáles son mis dudas. He descansado en el Señor. Después de ese sacrificio del Señor, que nosotros recordamos cada domingo, porque nosotros no estamos ligados a fiestas litúrgicas. El calendario litúrgico que vemos nosotros en nuestro calendario gregoriano que todavía tenemos, establecido por la Iglesia Católica, y ellos veneran santos y actividades. La Semana Santa, en mi niñez, que yo fui criado en una casa católica, estudié en un colegio católico, para esta semana había que visitar las 7 iglesias. Hoy había que llegar con un ramo de esos blancos, del corazón de un poco de se veían blancos. Había tantos rituales y tantas cosas, pero uno se pregunta, ¿realmente lo hago como ritual o lo hago porque Cristo vive en mí? Y la pregunta que nosotros debemos hacernos, realmente, como dice Juan, para que creyendo tengáis vida en su mano. Tenemos vida en nosotros en el nombre de Jesús. Y a eso es que somos nosotros llamados. Y lo recordamos cada domingo, hermano, amado hermano. Cada domingo nosotros venimos aquí a recordar la muerte y la pasión de Cristo. Tomamos los símbolos, el de su cuerpo y de su sangre que fue derramada, para nosotros seguir firmes, creyendo en ese sacrificio inmenso y merecido que Él hizo para que nosotros podamos estar frente al Padre, como lo hacemos cada vez que oramos, cada vez que le pedimos y Él llega a nosotros en respuesta. Que sé que muchos de nosotros encontramos respuesta en Él. Hermano, que Dios le bendiga.